Durante más de siglo y medio, el Imperio Español fue la potencia dominante en todo el mundo sin prácticamente oposición. Sobre todo durante el siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, su hegemonía era incuestionable. Y su terrible infantería, los míticos tercios, imponían la Pax Hispana en todos los rincones del mundo. Después de incorporar para su imperio la mayoría de América, las Islas Filipinas y grandes zonas en el norte de África, y mantener bajo su yugo a otras potencias como Inglaterra, Francia o el Imperio Otomano. Los ibéricos se convirtieron en el primer imperio global de la historia. Para llegar hasta ello, fueron muchas las victorias logradas, algunas épicas como pocas más en la historia. Nos vienen a la memoria el sitio del castillo de Castelnuovo, la batalla de San Quintín o el colosal enfrentamiento en el mar de Lepanto. Pero una de ellas encumbró a los tercios por encima de las demás. Y no por su epicidad, muchas otras son comparables a esta en ese sentido, sino porque posiblemente mitificó como ninguna a los soldados imperiales, haciendo creer a sus enemigos que los españoles recibían ayuda divina. Nos referimos al milagro de Empel. Este episodio enmarcado dentro de la Guerra de los 80 años, donde los Países Bajos, por aquel entonces una provincia de España y de religión protestante, se enfrentaban al imperio, principal adalid del catolicismo en todo el mundo. El día 7 de diciembre de 1585, 4.000 hombres del Tercio Viejo de Zamora combatían en la isla de Bomel, junto al río Mosa, quedando aislados por el bloqueo de una gran flota, de más de 100 barcos y unos 30.000 hombres, comandada por el almirante holandés Philip van Hohenlohe-Neuenstein. En una situación desesperada, aislados sin posibilidad de suministros y rodeados por un ejército muy superior tanto en número como en armamento, ni siquiera podían disponer de ropas secas para soportar el frío invernal de esas fechas. Pero ningún militar que se preciara subestimaba en esos días a un tercio español. Sabían lo peligrosos que eran. Así que pensó en una táctica para evitar el combate y les ofreció una rendición honrosa, permitiéndoles marchar conservando las banderas. Esto no era algo menor en esa época. La respuesta del maestre de campo, Francisco Arias de Bobadilla, al mando de las tropas imperiales, pasó a la leyenda como una de las más impactantes a una oferta de rendición. Esto es un tercio español y preferimos la muerte a la deshonra. Hablaremos de la rendición cuando estemos todos muertos. Pocos mejores ejemplos existen de la pasta de la que estaban hechos estos hombres y por qué pasaron a los anales de la historia como posiblemente la mejor infantería jamás vista. Ante esta desafiante respuesta, el almirante holandés decide abrir los diques del río Mosa, inundando casi completamente la isla, obligando a los españoles a refugiarse en una pequeña colina llamada Monte de Empel. Allí se prepararon para morir. Pero mientras aguardaban el ataque definitivo, uno de los soldados encontró un objeto de madera enterrado en el suelo. Tras limpiarlo, vieron que era un retablo de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Los soldados empezaron a rezar y encomendarse a ella. Para ellos era su única esperanza. Y llegó la noche. Entonces algo milagroso sucedió. El río Selo, con la bajada especialmente severa de temperaturas, el agua se volvió transitable y al amparo de la oscuridad asaltaron y quemaron los barcos holandeses, acabando también con la inmensa mayoría de sus hombres, dando la vuelta a la batalla y venciendo contra todo pronóstico. El almirante van Hohenlohe fue uno de los pocos supervivientes de su escuadra. Cuando fue interrogado sobre la inexplicable derrota, respondió: «Dios es español y ha obrado un milagro». Ahora los invencibles tercios recibían además ayuda divina. O eso es al menos lo que pensaron sus enemigos.
En recuerdo de este hecho, la Virgen de la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería española y sigue siéndolo a día de hoy. Y hasta aquí la historia de este increíble acontecimiento que se conoce hoy en día como el Milagro de Empel.